¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel, para los que no me conocen, y en este canal nosotros nos dedicamos a hablar sobre motores, estudiamos los motores, explicamos cuál es el carácter, por qué y de qué se trata cada motor. También tenemos segmentos de potenciación donde explicamos todo lo que se puede hacer para potenciar un motor, desde lo más básico hasta lo más complejo. Tenemos muchos reviews, muchos informes, así que si te gusta el mundo de las motos, te invitamos a suscribirte al canal, que vas a encontrar seguramente mucha información útil. En este caso vamos a hablar del motor de la Harley Davidson Pan American, que es un motor súper revolucionario para Harley Davidson, que sale totalmente de su zona de confort para hacer un motor tremendamente moderno y poderoso. ¿Por qué? Porque Harley Davidson estaba muy enfocado a lo puro de las motos custom. Las motos custom son muy conservadoras, tremendamente conservadoras. Utilizan refrigeración por aire, utilizan motores de carrera muy larga, utilizan 2 válvulas por cilindro. Son cosas que se han dejado de usar en la mayoría de los segmentos de las motos, pero Harley Davidson lo sigue usando para mantener la filosofía y el espíritu puro de las motos custom, que en realidad buscan crucerear a velocidades promedio relativamente baja, porque no son motos que tengan una ciclística para altas velocidades, pero que fundamentalmente vayan a muy pocas revoluciones para hacer que los motores duren muchísimo tiempo y consuman poco combustible. Porque las motos custom de hace muchos años, la gente las utilizaba durante años y hacía muchísimos kilómetros. Entonces Harley buscaba que sean motores que se adapten bien a eso. Hoy por hoy las cosas han cambiado, las motos no se tienen tanto tiempo, ya no se busca tanto eso, pero el público puro de las motos custom sigue teniendo esas características en Harley Davidson. En este caso se hizo un motor totalmente nuevo, totalmente diferente, que no tiene nada que ver con ninguno de los motores de Harley Davidson. ¿Y por qué? Porque cambian en prácticamente 3 cosas muy fundamentales. Una, ya no utiliza 2 válvulas por cilindro, utiliza 4. Además de utilizar 4 válvulas, utiliza distribución variable en las válvulas de admisión. Por otro lado, no utiliza carrera larga, utiliza carrera corta, lo que hace que el motor revolucione muchísimo y se consiga muchísima más potencia y por consecuencia velocidades altas muy superiores. La Pan American supera los 200 km por hora con facilidad, cuando el normal de las motos custom ronda los 160-170 km por hora, incluso en motores de 1200 centímetros cúbicos. Y la otra es la relación de compresión. La relación de compresión de Harley Davidson siempre estuvo por debajo de 10:1, que es muy baja. Esto por supuesto le da características muy custom, pero ahora que se busca que el motor tenga potencia, revolucione, y que no importe que tenga que utilizar combustible de mayor octanaje, porque el público de la Pan American lo va a requerir y no va a importar de utilizarlo, porque se va a vender en países donde se va a poder utilizar combustibles buenos, porque se va a conseguir. Entonces se pasó a 13:1, que es una compresión realmente muy alta. No es una compresión, ya pasa a ser compresiones altas, lo que utiliza KTM, lo que utiliza Ducati, son motores de muy alta compresión. Ahora bueno, vamos a ir punto por punto explicando cuáles son las ventajas y las desventajas de estos 3 parámetros que se han variado sustancialmente para conseguir lo que se ha conseguido en este motor, que es tener un motor de 150 caballos, cuando estábamos acostumbrados a motores de 60 caballos en esa cilindrada de Harley Davidson. Eso sí, por supuesto, un régimen mucho mayor. Lo que se ha conseguido es tener un motor que tenga muy buenos altos, muy buen desempeño a altas revoluciones, cosa que nunca le importó a Harley Davidson, porque no importa en los motores para motos custom, que es el nicho fundamental de Harley Davidson. Bueno, para empezar, ¿por qué 4 válvulas en vez de 2? 4 válvulas en vez de 2 porque permite que el motor respire mejor, que tenga un mejor desempeño.
que pueda revolucionar más. ¿Y por qué? Porque el motor funciona como una jeringa. Una jeringa, cuando nosotros tiene un cilindro, un pistón y una válvula que funciona como válvula de admisión o válvula de escape, dependiendo si chupamos aire o si lo largamos. Es prácticamente un motor. ¿Qué pasa? Una jeringa, cuando tiramos, necesitamos que entre aire, cuesta que entre el aire. ¿Por qué? Porque el agujero es muy chico. Y básicamente el principio de tener dos válvulas o cuatro de admisión dos válvulas o cuatro en el motor, el principio es básicamente ese, que entre aire y que salga aire con más facilidad. Si en vez de tener dos válvulas tenemos cuatro, cuando entra el aire entra con más facilidad, cuando se expulsa con más facilidad. Perfecto. Mejora el desempeño tener cuatro válvulas. Y la admisión variable, ¿por qué mejora? Porque la realidad es que cuando nosotros, para tener un buen desempeño de bajas revoluciones, necesitamos una leva que tenga una apertura y una permanencia determinada. Cuando el motor revoluciona, empieza a tomar revoluciones, necesitamos que tenga una apertura y una permanencia diferente. Entonces, ¿qué se busca cuando no obtenemos distribución variable? Que tenga un promedio que haga que el motor regule bien y estable a bajas revoluciones y tenga buenos bajos y que tenga relativamente buenos saltos también. Pero no se puede hacer magia si no tenemos distribución variable. La distribución variable nos permite tener una apertura y una permanencia ideal a altas revoluciones y una apertura y permanencia ideal a bajas revoluciones. Entonces el régimen de utilización del motor se hace más plano y se logra muy buenos saltos y muy buenos bajos. Eso únicamente se puede lograr con distribución variable, que hoy por hoy los motores en distintos sistemas como el Shift Cam de BMW, el Testatretta de Ducati, el VTEC de Honda, el BBT de Toyota, el BBU de Yamaha, que son sistemas diferentes pero que buscan exactamente el mismo fin, lo están utilizando y es muy muy interesante. Bien, de esa manera también logró mejor rendimiento en su motor. La otra cosa es la carrera corta. Estamos hablando de 105 de diámetro por 72 de carrera, es un motor súper cuadrado, cuando normalmente estábamos hablando de un motor 1200 de 88 por 96 de Harley Davidson, que era un motor de carrera larga. Estamos hablando de 72 milímetros de carrera por 96 que venía utilizando Harley Davidson en sus motores custom. ¿Y en qué cambia esto? Esto es lo que le da el carácter al motor, fundamentalmente es lo que le da carácter al motor, la carrera por diámetro de pistón. Y es así, nosotros llega un momento que el pistón, por más que le pongamos cuatro válvulas, que le pongamos sistema de distribución variable y que aumentemos la compresión, llega un momento que el pistón no puede ir más rápido. Llega una velocidad que no puede ir más rápido. ¿Y qué pasa? Si nosotros queremos potencia, necesitamos que revolucione. ¿Y qué hacemos? Decimos, bueno, el pistón no puede ir más rápido, pero el motor puede revolucionar más, sí. ¿Y cómo lo hacemos para que el motor revolucione más y el motor no vaya más rápido? Parece imposible, pero no. Nosotros tenemos una velocidad de pistón determinada para que el pistón vaya y vuelva. Por consecuencia, una revolución por minuto. Perfecto. Si nosotros achicamos la carrera del pistón a la mitad para hacerlo fácil y entendible, el pistón a la misma velocidad tiene que hacer la mitad de recorrido, entonces va a ir y volver dos veces en vez de una. Por consecuencia, a la misma velocidad de pistón, el motor revoluciona el doble. Perfecto. ¿Qué pasa? Si bien cuando el recorrido del pistón se hace más corto, perdemos torque, ganamos muchas revoluciones. Y como la potencia es torque por revoluciones, y si bien perdimos algo de torque, como lo multiplicamos por más revoluciones, el número final nos termina dando un número mayor, termina siendo positivo. Esto quiere decir que logra más potencia. ¿Y la potencia para qué sirve? Para lograr velocidad final. ¿Cómo se explica esto? Cuando nosotros reducimos el torque, ¿qué pasa? El motor a la rueda le transmite empujones, le transmite golpes. Esos golpes es como un martillazo. Si nosotros le damos un martillazo de 10 kilos por minuto,
tenemos una energía de 10 kilos. El motor logró entregar 10 kilos en ese minuto. Ahora, ¿qué pasa? Si le damos 2 golpes, en vez de 10 kilos, de 8 kilos, porque nos bajó el torque, en un minuto, en ese minuto el motor logró entregar 16 kilos en vez de 10. Entonces, el motor tiene menos fuerza, pero tiene más potencia. Menos fuerza porque los golpes son de 8 kilos, pero más potencia porque en el mismo tiempo entrega más energía, porque sumada entrega más energía. Ese es el principio por lo que se usan 4 cilindros y demás. Perfecto. La velocidad no es ni más ni menos que una distancia que se puede recorrer en un tiempo determinado. Entonces, si en ese tiempo determinado logramos que el motor dé más explosiones, vamos a tener más energía acumulada en ese tiempo, por consecuencia más velocidad final. O sea, la potencia determina la velocidad final. ¿Y el torque para qué sirve? Para poder trepar, para poder empujar, para cuatriciclo, para motoenduro y demás. Pero ¿qué pasa? En cilindradas tan enormes, por más que perdamos un poco de par, seguimos teniendo un par de potencia gigantesco, sobrado. Así que no vamos a notar que es un motor que tenga poco de abajo. Va a tener mucho de abajo, mucho en el medio y muchísimo arriba. Va a tener muchísimo en el medio y muchísimo arriba. Y abajo va a tener mucho. Las custom tienen muchísimo de abajo, mucho en el medio, pero arriba se quedan muy cortos y por eso no tienen potencia y no tienen velocidad final. Que no lo necesita porque el tipo que va a comprar una moto custom no quiere ir a 200 km por hora, porque la moto no lo permite, porque es incómodo, porque la moto no está desarrollado para eso. Entonces lo que buscan es crucería a la velocidad máxima permitida, muy pocas vueltas, y es lo que realmente logra una moto custom. Cosa que no se busca en la Pan American. La otra cosa es la compresión. Los motores de baja compresión pueden utilizar combustibles de bajo octanaje. ¿Por qué? Porque el combustible de bajo octanaje, el problema que tiene es que si lo comprimimos mucho, autodetona antes de que largue la chispa. Y el gran problema de eso es que pistonea, entonces necesitamos combustible de mayor calidad. Ahora, el motor que tiene más compresión tiene más rendimiento. ¿Por qué? Porque el motor comprime, tira la chispa, se genera la explosión y baja el pistón. Ahora, ¿qué pasa? La chispa genera una explosión. La explosión es presión. Si el motor tiene baja compresión, cuando tira la chispa hay poca presión adentro de la cámara de combustión. Entonces, la presión que genera la combustión se pierde un poco inflando esa cámara de combustión que está poco comprimida. Entonces, con la misma nafta, con el mismo aire, logramos menos eficiencia. Pero como contraparte, necesitamos mejor combustible y se eleva muchísimo la temperatura del motor. Entonces ya no podemos utilizar motores refrigerados por aire como es en las motos custom, que son más puras, que utilizan aire para refrigerar y aceite, pero que no tienen electroventilador, no tienen termostato. Entonces, si nosotros le ponemos más compresión, vamos a mejorar la performance, pero vamos a tener que meterle radiador y la cosa va a ser más complicada y no va a ser necesario para el que busque una moto custom. Pero en este caso sí, y sobre todo porque Harley Davidson con este motor dijo vamos a hacer, Harley Davidson se cataloga como motos de poca potencia, se cataloga como motos simples. Bueno, vamos a hacer un motor revolucionario, que tenga mucha compresión en contra de lo que venimos haciendo, que tenga 4 válvulas en contra de lo que hacemos, distribución variable, que es más tecnología de la que utilizamos, refrigerado por agua, que es algo que no utilizamos, y que tenga mucho torque, mucha potencia, para entrar en el mundo de los motores de Ducati, por ejemplo, que utiliza 2 cilindros y utiliza estas cilindradas y anda en este régimen de revoluciones, de torque, de potencia. Entonces Harley Davidson se mete en ese mundo hasta ahora inexplorado y que seguramente lo va a hacer y va a entrar muy de lleno, porque el Harley Davidson tiene un público muy grande y que por ahí busca este tipo de motos y termina en Ducati, que hasta ahora es la reina de este sector, y que va a poder elegir su Harley Davidson que le va a permitir tener estas características. Así que bueno,
De esta manera concluimos con el informe de este motorazo de Harley Davidson. Así que si querés saber algo sobre algún otro motor, lo podés pedir en los comentarios. Nosotros casi todos estos motores los hemos estudiado en base a pedidos de ustedes los suscriptores, así que si quieren hacer algún pedido en particular, si quieren agregar algo sobre este motor, bienvenido sea. Para nosotros toda la información es útil, así que de esta manera concluimos con el informe y nos vemos en el próximo video.